De Hunter Nash. En equilibrio líquido-líquido implica la separación de los componentes de una disolución mediante el contacto con otro líquido que no se mezcla con ella y que se disuelve preferentemente uno de sus componentes, generando así dos capas líquidas inmiscibles con densidades distintas. En el siguiente esquema se presenta el proceso de la extracción líquido-líquido. El líquido original se denomina alimentación y el líquido añadido para la separación es el disolvente. Tras el contacto se detiene en dos fases, que es extracto, rico en disolvente, y refinado, pobre en disolvente. La separación del disolvente de estas fases permite obtener el producto extraído y el producto refinado. El proceso de extracción consta de tres etapas principales. La primera es el contacto entre la disolución y el disolvente. La segunda es la separación de las fases líquidas formadas y la tercera es la recuperación del disolvente. Cada unidad de extracción se considera ideal o teórica. Si el contacto es lo suficientemente íntimo para alcanzar el equilibrio de concentraciones, los métodos de extracción varían en la forma de mezclar el disolvente y separar las fases en cada etapa. Método de cálculo. En primer caso tenemos que en cada etapa se realiza el contacto entre la alimentación y el disolvente. En segundo caso, las etapas son teóricas o ideales, es decir, que se alcanza el equilibrio entre el extracto y el refinado. En tercer lugar, tenemos que hay separación en las fases formadas. Y en cuarto lugar, se recupera el disolvente. Los métodos de cálculo del número de etapas depende de los métodos de contacto empleado en el precio de extracción, considerando el contacto sencillo, donde es discontinuo. Pato múltiple en corrientes directas se puede presentar como continuo o discontinuo. Los diagramas de triángulos equiláteros son instrumentos clave para visualizar sistemas ternarios en equilibrio líquido-líquido, en los que dos fases líquidas coexisten bajo condiciones termodinámicas estables. Su diseño es fundamental en los siguientes aspectos. Estructura del diagrama. El triángulo equilátero. Sus vértices simbolizan los componentes en estado puro, que es el componente A, B y C. Lados representan mezclas binarias, que son las combinaciones de dos componentes. Zona interna refleja composiciones que involucran los tres componentes. La regla de la palanca se emplea para determinar las proporciones de las fases coexistentes basadas en la relación de las áreas o distancias. La curva binomial, su función es que define el límite entre la región bifásica dentro de la curva y la región monofásica fuera de ella. Líneas de conexión unen composiciones de fase conjugadas en equilibrio, similar a la línea R en sistemas binarios. Al añadir el componente C a una mezcla inicial D, este se distribuye en dos fases líquidas conformando disoluciones ternarias conjugadas. La proporción de las fases varían según la cantidad de C agregada determinada por la relación como la línea de E en la etapa 1. Al alcanzar el punto D, una fase desaparece y una mezcla se homogeneiza partiendo de las mezclas binarias de A y B en los puntos F, G y H. Aquí se determina la cantidad de C necesaria para lograr homogeneidad, obteniendo los puntos F', G', H'. Estos definen la colma pinodal o isoterma de saturación. La región bajo la curva se refiere al sistema heterogéneo que componen las dos fases líquidas. La región fuera de la curva son los sistemas homogéneos que se refieren a una sola fase. Las rectas de repartos unen composiciones de fases conjugadas en equilibrio. Las pendientes de estas rectas dependen de las concentraciones y de la naturaleza de los componentes. Método de Alders. Es una técnica gráfica ampliamente utilizada para determinar rectas de reparto en diagramas ternarios de equilibrio líquido-líquido. Su procedimiento es primordialmente la construcción inicial que se traza en la curva binodal, que se refiere al isoterma de saturación,
y las rayitas de reparto basadas en los datos experimentales. Después tenemos que lo que es la línea conjugada, que parte de los extremos de la recta del parto se dibujan las paralelas a los lados del triángulo equilátero. La intersección de estas paralelas definen la línea conjugada que cruza de la curva binal en el punto de pliegue K, que se refiere al punto crítico donde las fases se unifican. Después es la interpolación de rectas de reparto. Para trazar una recta de reparto específica se dibuja una paralela al lado CB desde el punto S, que corta la línea conjugada en el punto R, y desde el punto R se traza una paralela al lado de los puntos AC, cuya intersección de la curva binal de término es el punto S, que es la fase conjugada S, teniendo la recta S' correspondiente a la recta de reparto buscada. Este método simplifica la interpolación de rectas de reparto, facilitando el análisis del sistema, que son heterogéneos. La línea conjugada actúa como guía geométrica para la relación de composiciones de fase en equilibrio, especialmente cerca del punto crítico. El método de Hunter-Nash es una técnica utilizada en la ingeniería química para determinar el número de etapas teóricas requeridas en el proceso de extracción líquido-líquido, especialmente en sistemas ternarios. A diferencia del método gráfico de Alders, que es enfocado en la interpolación de rectas de reparto, este método combina balances de materias con relaciones de equilibrio para resolver problemas de diseño de separadores o columnas de extracción. Los principios y pasos del método: primero tenemos lo que es el diagrama ternario, que se emplea un diagrama triangular equilátero para representar las fases de los componentes, en este caso sería A, B y C. La curva binodal determina las regiones homogéneas, que se refiere a una sola fase, o heterogéneas, que son dos fases. Las rectas de reparto conectan composiciones de fases conjugadas en equilibrio, mientras que el balance de materia se aplica a un balance global. Y por componentes, para relacionar las corrientes de alimentación, refinado y extracto, donde tenemos que es la ecuación de la alimentación, más el solvente es igual al extracto y más el refinado. Después tenemos lo que son las relaciones de equilibrio, que se utiliza lo que es el coeficiente de distribución, KD, para relacionar concentraciones de un componente en ambas fases. KD es igual a la concentración del extracto entre la concentración refinado. También tenemos lo que es la iteración gráfica o numérica. En el diagrama ternario se trazan líneas de operación y rectas de reparto para determinar las composiciones de cada etapa. Se alteran pasos de equilibrio, lo que son las rectas de reparto y mezcla. Son las líneas de operación para alcanzar la separación deseada. El método de Hunter-Nash es una técnica utilizada para la comparativa entre estos dos métodos, y vamos a enfocarnos en la parte de los cálculos de la etapa de equilibrio, que es el método de Hunter-Nash, en la interpolación gráfica de la recta de reparto, que se refiere al método de Alders. Mientras que para la herramienta principal en el método de Hunter-Nash se utilizan los que son balances de materia y diagramas ternarios, mientras que en el otro método solamente se hace lo que es la construcción de líneas conjugadas. Su complejidad en el método de Hunter-Nash requiere iteraciones numéricas y gráficas, mientras que en el de Alders son basadas en geometría pura del diagrama. Su aplicación típica en el método de Hunter es el diseño de procesos de extracción, mientras que en el de Alders se utiliza para determinar las fases en equilibrio. A continuación les mostraré un ejercicio. En este nos pide una mezcla de difenilhexano docosano en composición 50% en peso, que se extrae en contracorriente a 45 grados con furfurol para reducir la concentración del difenilhexano en el producto refinado a menos del 10%, si se emplean 800 kilogramos de furfurol por cada 500 gramos de mezcla inicial. Nos pide calcular el número de etapas teóricas necesarias para efectuar la separación indicada. Primero obtenemos el diagrama principal del proceso, en donde se define lo que es alimentación y el solvente. También se consideran las componentes
que ya nos están dando el problema, además de que pues se consideran lo que son los componentes desconocidas, lo cual se realiza el siguiente balance de materia global y de composición de mezcla. También se va a hacer lo que son los balances por componentes de cada uno de los casos, descartando los componentes conocidos y las que son simplemente pues no se consideran. Y pues ya aquí quedaría como la parte general de cómo quedan las ecuaciones de cada uno de los balances. Definimos lo que son las composiciones de mezcla, en donde pues el docosano obtuvo el 19.23%, el furfural de 61.54% y el difenilhexano de 19.23%. A partir de esto se pudo determinar también lo que fueron las coordenadas de los puntos que se refiere al punto de alimentación del solvente y el punto de mezcla. Después se introducen los datos proporcionados por el mismo ejercicio en una hoja de Excel, obteniendo la siguiente tabla como se muestra. Se redondearon los datos del refinado del extracto, obteniendo así la siguiente tabla. Estos mismos datos se introducen al PROSIM, obteniendo lo que fue la zona de inmersibilidad. También se introducen lo que fueron las líneas de reparto en el PROSIM, obteniendo lo que fueron las líneas paralelas en el diagrama mostrado. Se introducen lo que fueron los puntos de alimentación del solvente de mezcla. La alimentación y el punto de mezcla. Unimos los puntos del solvente en el punto de alimentación para obtener lo que es la línea FS, que es nuestra línea de operación. Con esto pudimos obtener las coordenadas de iteración. Estos mismos datos se producen. Después aproximamos lo que es una línea recta desde el punto refinado 1 al punto de refinado de extracción 3. Obtenemos lo que fueron las coordenadas de iteración. Estos mismos datos se introducen como una línea también al PROSIM. Y después aproximamos lo que es una línea recta real desde el punto de refinado 1 al punto de refinado de extracción 3. Procedemos a trazar una línea que intercepte en el punto F con E. Se alarga esa misma línea hasta coincidir con la línea R1 y con el punto S, y pues las líneas correspondientes de ahí se obtiene el punto P. Para el método de Alder se tuvo que construir lo que es la curva binodal y las rectas de reparto, utilizando los datos de la tabla para trazar las curvas de saturación y las rectas de reparto proporcionadas. Después trazamos lo que fue una línea conjugada, que fueron dibujadas las paralelas a los lados de del triángulo, desde los extremos rectos de reparto. Después se interceptó entre cada una de las paralelas formando una línea conjugada para cortar la corinodal en punto crítico, y pues ya después se ubica lo que fueron los puntos que unían estas mismas líneas, que eran las puntas producidas. Así se obtienen las etapas, y pues fueron 4 etapas teóricas, y pues coinciden también con el método de Hunter-Nash. Y pues en ambos métodos confirmamos que se necesitan 4 etapas teóricas para reducir la concentración del finexano en el refinado a menos del 10%. El método de Hunter-Nash es más analítico, mientras que el de Alder solamente ofrece la solución gráfica equivalente. La elección depende de la disponibilidad de las herramientas y la preferencia de cuál es tu método necesario o con cuál te ayuda más.